tu mano en mí me dijo no tengas miedo, permaneció. ¿Qué tal, hermanos, amigos? Qué bueno que nos visitan, qué bueno que están con nosotros. Buenas tardes, es un placer, es un gusto que puedan acompañarnos. Gracias a Dios por este día que podemos reunirnos de manera presencial, están cordialmente invitados. Vamos a iniciar este servicio poniéndolo en las manos de nuestro Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la hermosa oportunidad que nos das de servirte, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar aquí, Señor, y si hoy tenemos vida es porque tú has sido bueno, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de estas situaciones complejas y difíciles, en medio de tanto caos, en medio de tantas noticias, pues que a veces nos afligen, Señor, tú permaneces fiel y tú, Dios, nos habías anticipado esto, Señor. En tu palabra dice que en nuestros últimos tiempos iban a venir cosas muy terribles, Señor. Pero hoy, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros. Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu gracia, Señor. Gracias porque hace más de 2000 años te acercaste a nosotros en la persona de Jesucristo, Señor. Y, Dios, podemos experimentarte de una manera personal. Dios, te pedimos que obres en este momento, Señor, en este tiempo en que vamos a disponer nuestro tiempo, nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios, que la palabra que hoy oigamos, Señor, afirme nuestros corazones, Señor, cambie nuestras vidas, Señor, y traiga la esperanza, Señor, que necesitamos. Dios Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas teniendo misericordia, Señor. Que sigas teniendo misericordia de aquellas personas que puedan estar afligidas, que puedan estar, Dios, preocupadas, Señor, sin esperanza. Dios, que hagas una obra, Señor, milagrosa en este tiempo, Señor. Que Dios en sus corazones, Señor, quede sembrada la palabra de verdad, Señor. Que haya la certeza y la seguridad de que tú les amas, de que tú nos amas, Señor. Y que todo esto que está pasando no es una muestra más de lo terrible que es el pecado. Padre, ayúdanos a entender esto. Quita de nosotros, Señor, toda confusión, toda mentira del enemigo, Señor. Dios, que sepamos y que entendamos quiénes somos en Jesús, no en nosotros mismos, no en los que dijeron nuestros padres o nuestras autoridades, sino en lo que eres tú. Gracias, Padre, gracias, Señor, por lo que vas a seguir haciendo y lo que estás haciendo. Dios, gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, de poderte servir, Señor. Que tengamos un corazón dispuesto, un corazón limpio, Señor, un corazón alineado al tuyo, Señor. Quita toda doble intención, Señor. Quita todo pecado, Señor, de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nos humillamos a ti, Señor. Nos entregamos a ti. Sabemos que tú eres el único suficiente, Señor, en nuestras vidas. Que las situaciones tal vez puedan tornarse peligrosas y más difíciles, pero que nuestro ánimo, nuestro entendimiento va a tomar fuerzas en ti, en tu palabra, conociendo tu palabra, Señor. Gracias te damos. Y que esa verdad de tu palabra, Señor, que amaste tanto al mundo, Señor, que entregaste a tu Hijo único, Señor, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna y no nos perdamos, sea una verdad el día de hoy y Dios todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Por qué no saludas a la persona que tengas al lado, a los de atrás, a los de enfrente? Recuerda, me acuerdo mucho del pasaje donde dice que donde estén 2 o 3 unidos, ahí está la presencia del Señor. Entonces, con esa conciencia, ¿por qué no empezamos a alabar a nuestro Señor? Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús.
nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz. En tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz. ¿Por qué no lo dices fuerte? En tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz. En tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz, en tu luz vemos a luz. Eres nuestra herencia, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. A la luz de tu verdad.
la luz de tu verdad. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, solo me imagino rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, oh, en quietud me quedaré, oh, de pie ante tu gloria, oh, de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Enséñame, oh Dios, tus caminos. Y tengo por promesa que esperando pacientemente veré al Salvador. Veré al Señor. Eso lo escribió David muchísimo antes de que llegara Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y decía que tenía esa esperanza, que si esperaba pacientemente un día podría verlo. Y el día de hoy tú y yo quizás no podemos verlo físicamente, pero podemos saber que está no nada más a nuestro lado, sino que vive en nosotros. Podemos decir, Dios vive en mí. Y tenemos esa fe, esa certeza y esa convicción de que un día podremos estar frente a Él cara a cara, caminar junto a Él, cantarle aleluya, arrodillarnos, poder ver su rostro. Solo me imagino ese día vendrá y me encuentre yo frente a Dios. Solo me imagino lo que será ver Dios rodeado de tu gloria, rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré, de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, en quietud me quedaré,
ojos y si tú quieres, puedes levantar tus manos en esa señal de rendición, de adoración ante el Señor. Intentar imaginar cómo será ese día donde ya no habrá una despedida, donde ya no habrá un adiós, donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni pecado, ni nada que nos pueda separar. Donde podremos verlo rodeado de su gloria, rodeado de su santidad. Y si quieres una vez más, vamos a cantarle a nuestro Señor. Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Amén. Este es un momento perfecto. Si tú te olvidas de lo que está alrededor, de la persona que tienes al lado, si es tu amiga, tu conocida, tu familiar, es un momento perfecto porque es un momento de comunión con el Señor, tú y el Señor, donde no tienes que mentir, donde no tienes que esconderte, no tienes que adornar tus palabras, donde puedes ser tú íntegramente con Dios. Y hay un salmo en donde dice: fascinas a mi corazón, y mi corazón te ha oído decir: ven y conversa conmigo. Yo no sé cuánto tiempo tengas sin conversar realmente con Dios, sin entregarle tus cargas, lo que te duele, lo que te frustra, lo que te enoja, tus preocupaciones, o tan siquiera sin decirle buenos días, gracias por los alimentos. Quiero invitarte a que usemos este momento en lo individual para
para decirle eso a nuestro Señor, a Jesús, Jesús tu amigo. Fascinas a mi corazón y te ha dicho: ven, busca mi rostro hoy, porque solo tú quitas mi sed, porque solo tú llenas el vacío, porque solamente tú puedes consolar, tú puedes dar sustento, solamente tú puedes guiar, solamente tú puedes mostrarnos la verdad. Y la otra parte del Salmo dice: y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Es momento de ser sensibles a la voz de Dios y de responder ese llamado. Que ahí donde estés puedas cantar, puedas orar, pero que sepas que es tu momento con Dios. Que es tu intimidad con Dios, que es tu relación, que es la plática con tu mejor amigo, con tu papá, con tu creador. Fascinas a mi corazón, que ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Eso busco, eso anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Fascinas a mi corazón, fascinas a mi corazón, que ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Eso busco, eso anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Eso busco, eso anhelo, solo a ti, más de ti. Eso busco, eso anhelo, solo a ti.
lo que te pedimos, Señor. Esto es lo que buscamos y esto es lo que anhelamos. Conocerte más, que te reveles a nuestras vidas, que podamos ser sensibles a tu voz, sensibles a tu presencia. Que nos muestres esos ojos resplandecientes, esos ojos que queman como el fuego. Esa voz que como estruendo resuena. Que nos muestres la belleza de tu santidad. El digno Dios. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Esa voz que como estruendo hoy resuena,
voz que como estruendo resuena, y la santidad que en su vestimenta late mil hermosura de Jesús, el digno Dios. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios y vamos a pasar con la prédica de hoy. Vamos a tomar nuestro lugar, por favor. Buenas tardes a todos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Hoy estudiaremos con la ayuda de Dios el capítulo 1 del verso 9 al verso 11. Y vamos a darle lectura. Hechos capítulo 1 del verso 9 al verso 11, que dice así: Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. «Hombres galileos», les dijeron, «¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse». Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tu Santo Espíritu alumbre nuestro corazón y nuestra mente. De tal forma, Señor, que podamos en esta tarde, Dios bendito, entender, comprender la magnitud, el poder que hay detrás de cada una de tus palabras y que nuestras vidas sean transformadas. Que podamos, Dios Santo, experimentar lo que experimentaron estos hombres, lo que experimentaron muchos de tus siervos a lo largo de la historia, y que nuestras vidas sean un instrumento para la gloria de Cristo, para que el nombre de Cristo pueda ser exaltado, pueda ser dado a conocer. Te bendecimos y te damos muchas gracias en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Han mirado alguna vez hacia el cielo? ¿Alguno de ustedes ha volteado sus ojos al cielo en algún momento? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, podemos verlo y decir qué hermoso cielo, ¿no? Estamos en la playa, en algún lugar, y decir, wow. Podríamos a lo mejor mirar así como al cielo, al horizonte, e imaginar, no sé, muchas cosas bonitas. A lo mejor que en un momento pudiéramos admirar el regreso de nuestro Señor Jesús, o ver algo, ¿no? Cuando vemos el cielo estrellado y nos viene la nostalgia y las estrellas y imaginar la grandeza de nuestro Dios. Pero también muchas veces levantamos nuestros ojos al cielo cuando buscamos respuestas, cuando hemos llorado, cuando hay algo que decimos no está funcionando, hay algo que no está bien en mi vida. Y buscamos y miramos hacia el cielo como si intentáramos conectar nuestra mirada con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y no necesariamente esto nos ha pasado a los creyentes. Yo creo que muchas personas en la vida, si hiciéramos una encuesta aquí afuera, muchas personas nos dirían, yo he tenido ese tipo de miradas, mirar al cielo. El tema de hoy, como leímos, es la ascensión de Cristo, la ascensión de Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿Qué resultó? ¿Qué implicación, qué impacto tuvo en la vida de los discípulos? ¿Y por qué creo que puede ser importante para nuestras vidas en este momento, en este día? Porque ustedes ven a este grupo de discípulos que están mirando cómo el Señor Jesús se va, y esta experiencia
Es parte de todo un proceso de 40 días en los que el Señor Jesús estuvo ahí y cada día el Señor Jesús manifestaba algo y su corazón iba cambiando. Cada momento de su vida, el oír una palabra, el que de repente estaba el Señor Jesús ya ahí en medio y de repente se volvía a ir. Y no es que se fuera, sino que dejaba de ser visible a sus ojos. Y todo esto fue cambiando, ¿qué? El corazón de estos hombres. Y por eso es que, si nosotros vemos que después de este momento, lo que hacen los discípulos, regresan felices a Jerusalén y regresan llenos de emoción, llenos de ímpetu, llenos de fe, con un solo deseo. ¿Cuál era? Predicar a Cristo mientras el Señor Jesús volvía por ellos. Vivían a la luz de la expectativa que cualquier creyente, si saliéramos y le hiciéramos pregunta a los cristianos, oye, ¿tú crees que el arrebatamiento es inminente? ¿Crees que puede ser en este mismo momento? Sin atrevernos a hacer alguna afirmación categórica. Pero a la luz de la Biblia, todos los creyentes a lo largo de la historia hemos creído o han creído en el regreso o en el arrebatamiento de Cristo que Cristo hará sobre la iglesia. Vemos un grupo de personas, diría yo, tibias, un grupo de personas que tenían un pasado. Alguien negó a Jesús, otro salió corriendo, otros se echaron a correr, otros dijeron no lo conocemos y lo dejaron solo al Señor. Un grupo de personas temerosas, miedosas, sin convicciones, pero que a lo largo de estos 40 días y a partir de este momento, su cabeza, su corazón cambia. Y por eso es importante e interesante esta historia para nosotros. Porque de alguna manera Dios registra esto como un testimonio. ¿Para qué? Para que podamos vivir a la luz de esta expectativa. Nosotros no vimos al Señor Jesús ascender, pero dice la Biblia, y lo que deja registrado la Biblia es para nuestra enseñanza y para que podamos vivir de acuerdo al plan de Dios. Entonces, el propósito es que podamos, el propósito en esta meditación, en este estudio, es producir en cada uno de nosotros la necesidad de mirar al cielo más seguido. De que los creyentes podamos mirar al cielo con esa expectativa, con esa emoción de saber que pronto puede venir nuestro Señor y de saber que nuestro socorro sigue viniendo del cielo, de nuestro Dios que creó los cielos y la tierra. Este episodio de la historia de la iglesia, de los comienzos de la iglesia, se da en un lugar conocido como el Monte de los Olivos. Es un lugar a las afueras o cerca de Jerusalén, y es un lugar donde, así como el Señor Jesús se fue, los profetas, el profeta Zacarías anuncia que es el lugar en el que el Señor Jesús regresará y estará sobre el monte. Y dice la Biblia, dice el profeta, que el monte se va a partir como en una cruz, entre el norte y el sur, entre el oeste y el este. Mientras el Señor Jesús se iba y aquellos hombres iban viendo cómo el Señor se apartaba y cómo una nube de gloria lo tapaba de sus ojos, ellos recibían una promesa. Era una despedida, promesa de nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. Entonces, ¿cuál es la necesidad de estos hombres que se quedan? Estos hombres que son el prototipo, el inicio de nosotros como iglesia. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál sería la necesidad hoy para ti, para mí, para nuestras familias, para la iglesia? ¿Vivir cómo? ¿Qué diríamos? Vivir a la expectativa del retorno de Jesús, pero cumpliendo la gran comisión, el hecho de predicar el Evangelio. El verso 9, ¿cómo comienza? Dice, mientras los apóstoles estaban con Jesús, leí el 6, dice, después de decir esto,
¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube. Hay una palabra muy conocida dentro de los creyentes, no sé si la han escuchado, seguro que sí, la palabra Shekinah. ¿La han oído? Pero ¿saben que no aparece esa palabra realmente en la Escritura? Se habla de la nube de gloria. Y se habla de Icabod, perdón, y se habla de esa gloria. Pero tal cual ese término que es muy conocido y que se usa para referirse cuando se habla de en el Antiguo Testamento de la nube, se hace referencia a la gloria de Dios, a la manifestación gloriosa de Dios, a la presencia de Dios. Y les voy a pedir que me acompañen ahí con su Biblia para leer algunos pasajes donde encontramos esto. El capítulo 13 del libro de Éxodo, en el verso 21 dice lo siguiente. Éxodo 13, 21. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, así le llamaba Moisés, y les daba luz durante la noche como una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¿En qué pasaje o en qué momento de la historia sucede esto? Es cuando el pueblo de Israel sale, ¿se acuerdan ustedes? Sale de noche para atraviesa el desierto y va a llegar al Mar Rojo, donde va a atravesarlo para poder ir hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Esa nube manifestaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Pero qué hacía? En un momento, o para unos, era nube de oscuridad, tinieblas. ¿Para quiénes? Para los egipcios, para los enemigos de Dios, para los enemigos de su pueblo. Pero para el pueblo de Dios, esa nube que manifestaba el respaldo, la protección, la guía, la presencia de Dios. Vayamos a otro pasaje, ahí mismo en Levítico, pero en el capítulo 16, en Éxodo 16, verso 10, dice: mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. ¿Se acuerdan que murmura el pueblo en este pasaje? Porque tenían hambre, estaban pidiendo alimento, y dice la Escritura ¿qué es lo que sucede? Que Dios se manifiesta en medio de su pueblo y se manifiesta en medio de esa nube. Ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 9, dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. En Levítico, sí, capítulo 16, el verso 2, dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, o lo que conocemos como el propiciatorio, el lugar de la expiación, que es donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de los becerros, el propiciatorio, para poder entrar a la presencia de Dios. Y dice: y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Entonces, la nube tiene una relación en el Antiguo Testamento con la presencia gloriosa, con la manifestación de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos, solamente le voy a dar el pasaje, Lucas 9, el pasaje de la transfiguración, que aparece de la misma manera mientras el Señor Jesús está transfigurando, aparece esa nube de gloria. Y también encontramos algunas referencias
en el caso de Daniel capítulo 7, cuando habla de la venida del Señor Jesús, cuando habla de que veía en las nubes al Señor, que es un pasaje que se relaciona mucho con Mateo 24, cuando habla de la segunda venida, también se habla de esta nube de gloria. Entonces el Señor Jesús es llevado y aparece esa nube de gloria para ya separarlo de la mirada de los discípulos, para que el Señor Jesús en ese momento se da por terminada su misión terrenal, su misión terrestre, el momento en el que vino Él a cumplir la obra redentora. A partir de ese momento, el Señor Jesús, entre la ascensión y la segunda venida, a partir de ese momento comienza lo que conocemos como la gracia, la era del Espíritu Santo. Isaías en el capítulo 60, en el verso 2, habla de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 habla de la gloria divina. Y como dije, Moisés le llamaba la columna de nube. ¿Cuándo apareció por primera vez esta columna de nube? Cuando el pueblo, lo vimos, sale de Egipto y se dirigía hacia Canaán, pero era perseguido por los egipcios. Y entonces muestra el Señor que su presencia gloriosa sirvió para protegerlos, para guiarlos, para alumbrar su camino. ¿Dónde más se manifiesta en el Antiguo Testamento esta nube de gloria? ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey Salomón levanta el templo y lo dedica? Y dice la Escritura que lleva a cabo muchos sacrificios, pero dice la Biblia que en un momento la presencia, la gloria de Dios llena el templo. Entonces tenemos que recordar esto. Siempre o constantemente las nubes tienen que ver con la manifestación, con el resplandor, con la gloria, con la presencia de nuestro Dios. Pero este verso 9, regresamos a Hechos, este verso 9 nos está hablando de la ascensión. ¿Y qué podemos o qué sabemos de la ascensión del Señor Jesús? Fue profetizada en el Salmo 68, en el verso 18. Salmo 68, verso 18, que es el pasaje que el apóstol Pablo usa en Efesios capítulo 4, en el verso 11. Dice así, lo voy a leer el Salmo. Dice, cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. El pasaje de Efesios, dice el apóstol Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dice el salmista en el Salmo 68, dice, recibiste regalos de la gente, incluso de los que se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Entonces, este es un pasaje profético sobre la ascensión del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24. Lucas es importante porque lo escribe, es el mismo autor que escribe el libro de Hechos. Y Lucas, el final del Evangelio de Lucas, coincide con el principio del libro de Hechos. Lucas 24, verso 51. Dice así: mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén. Observen esto. Dice, ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Y pasaban todo su tiempo, ¿dónde? En el templo, adorando a Dios. Ese grupo que había dejado al Señor Jesús, todavía no desciende el Espíritu Santo. Ese grupo, después de ver esa experiencia, ese momento donde el Señor Jesús es recibido en la gloria por Dios, ese grupo de discípulos, dice la Escritura, se convierte en adoradores valientes y adoradores que pasaban la mayor parte del tiempo de su vida haciendo ¿qué? Adorando a Dios, y dice, y llenos de alegría. ¿Por qué? ¿Les iba bien? ¿Tenían mucho dinero? ¿Políticamente eran muy reconocidos? No, porque estaban comenzando o ese impacto que había
sucedido en su corazón, esa experiencia había cambiado totalmente la perspectiva que ellos tenían de la vida y de su vida, la importancia de su vida, entender que eran instrumentos de Dios, entender que su vida no era normal, no era natural, era una vida que Dios había escogido para usarla con su poder, para usarla de formas sobrenaturales. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que cuando el apóstol Pedro predicaba, qué dice? Que la gente lo reconocía y sabía que el poder de Dios se manifestaba de forma tan grande en él que las personas la sacaban para que su sombra sanara a esas personas. ¿Qué tipo de manifestación y qué tipo de uso Dios le dio a la vida de ese hombre que había sido un qué? Por decirlo menos, miedoso, traidor, que maldijo del Señor. ¿Cuál es la expectativa? ¿Por qué Dios nos deja esto? Para admirar a los hombres y decir, no, qué bárbaros esos hombres. ¿Para qué deja Dios escrito esto? Para que yo pueda saber lo que Dios quiere y puede y sigue haciendo a través de la vida de quienes, de los que lo buscan, de los que lo aman. Dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué es deleitarse? Si ustedes buscan en el diccionario, significa encontrar placer, el máximo disfrute, la máxima alegría en algo o en alguien. ¿Qué quiere decir? Dice el Espíritu Santo a través del salmista, deleítate. De tal manera debe ser el deleite en nuestra vida de Dios. Debemos disfrutar de tal manera a Dios que nuestras emociones, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón pueda ser cautivado y pueda experimentar plenitud, estar lleno de satisfacción, lleno de alegría, lleno de gozo. La obra de Dios debe apasionarnos. La obra de Dios no es cualquier cosa. Estamos aquí no porque no tengamos algo que hacer en nuestras casas, estamos aquí porque entendemos que nuestra vida, que Dios nos ha llamado a algo más grande. Y no hay cosa más grande que hablar de Cristo, que conocer a Cristo, que dar a conocer a Cristo. ¿Por qué es importante la ascensión? ¿Cómo recibió, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Dios a su Hijo en el cielo? Lo recibió con honores. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 en el verso 20? Dice el verso 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, sobre todo principado, poder y autoridad y señorío, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todos estamos sometidos a la autoridad de Jesús. Todos necesitamos ver la gloria de Cristo y vivir entendiendo que estamos unidos a Cristo no por nuestras buenas obras, sino por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Dice la Biblia, el que está en Cristo, el que está unido a Cristo, es una nueva criatura. La ascensión de Cristo, Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Ahora Cristo ha ido al cielo, dice el apóstol Pedro. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Estas semanas han sido semanas de un ambiente espiritual, si ustedes lo han percibido, difícil.
Un ambiente espiritual donde vemos hace algunos días una explosión por el gas, vemos accidentados, vemos gente muriendo, vemos los hospitales llenos de niños enfermos de COVID, vemos que al otro lado del mundo nuevamente ocupan el poder aquellas personas malvadas, los talibanes, y vemos que el mundo está de verdad de cabeza. Y vienen pensamientos a nuestra mente y nos dicen, ¿para qué sigues haciendo eso? ¿Qué caso tiene seguir haciendo eso si a nadie le importa? Y vienen pensamientos donde dicen, mira, ni siquiera vas a lograrlo. Viene el diablo y nos ataca. Vienen voces que dicen, no vas a poder. Pero cuando nosotros recordamos que la autoridad de Cristo ahora nos ha sido concedida, tenemos esa autoridad, como dijo el Señor Jesús en Marcos 16, tenemos autoridad para hollar, para pisar serpientes y escorpiones, y dice la Biblia, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Podemos en el nombre de Jesús echar fuera esas voces de nuestra mente y de nuestro corazón. Y mientras, regresando a Hechos capítulo 1, en el verso 10, dice lo siguiente: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. ¿Quiénes eran estos 2? Encontramos a la luz del Antiguo Testamento en el libro de los Hebreos, que más bien es como un sermón, o unas personas le llaman epístola. Los Hebreos, dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los santos. En Génesis 18 encontramos a nuestro Señor llegando a visitar a su amigo Abraham con 2 ángeles para darle advertencia sobre Sodoma y Gomorra. Estos hombres, este grupo de hombres, después de oír las palabras de estos 2 ángeles, ¿qué fueron lo que dijeron en el verso 11? Dice, Jesús que fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse, es decir, en gloria. ¿Qué pasaría entonces entre la ascensión de Jesús y el momento del arrebatamiento, o el momento que estos hombres morirían y serían llevados a la presencia de nuestro Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden un poco de esto. ¿Qué es lo que nos narra el libro de Hechos? Las epístolas. Hablemos de Pedro, hablemos de Juan, hablemos de Jacobo, hablemos del que quiera. ¿Qué pasó? Persecuciones, acusaciones falsas, ¿no? Herejes, engañadores, y sí, esos poderes vienen del mal. Acusados falsamente, prisiones, pobreza, enfermedades, amenazas de muerte, martirios. Y eso estoy hablando físicamente, pero emocionalmente, decepciones, tristezas, desamparo, etc. Esa fue la vida que enfrentaron estos hombres. Es una guerra vivir para el Evangelio. Es una batalla día a día con la carne, con el mundo, con las personas, con el diablo. Pero ¿qué es lo que ellos debían hacer? ¿Qué es lo que hizo Dios para prepararlos? ¿Qué es lo que encontramos que hicieron ellos? Dice la Biblia, cuando ven que su Señor, piensen en eso, imaginen esto, el Señor Jesús se va. Y ellos lo ven y se dan cuenta que ya no era el mismo Señor Jesús, que había estado vivo físicamente, que ahora ya había muerto, y ahora a la luz de la eternidad, el Señor Jesús con un cuerpo glorificado que había adquirido humanidad, es toda una doctrina, es toda una enseñanza, es profundo hablar de esto. Ahora veían que el Señor Jesús se iba. Y tenía una promesa, vamos a recibir poder y el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Pero Jesús se iba. Y sinceramente, como hombres, siendo de carne y hueso,
Nos es fácil, porque hoy sabemos que tenemos el Espíritu Santo y habita en nosotros. ¿Es fácil vivir en esa victoria? Como los discípulos, dice que regresaron con gran alegría a Jerusalén y vivían unidos, y vivían juntos, y vivían contentos, y predicaban el Evangelio. ¿Es fácil? Pero tenemos el Espíritu Santo, pero la carne, dice la Biblia, y lo dice Jesús, mira, el Espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué necesitamos y qué fue lo que ellos recibieron? ¿Cómo intervino Dios cuando ellos vieron a Jesús irse? ¿Cómo intervino Dios para preparar a esos discípulos que iban a sufrir toda esa persecución y todos esos peligros? Observen algo extraordinario, y esto es algo que Dios hace con sus siervos, con sus hijos, con los que creen en Jesús. Ellos necesitaban recibir esperanza, inspiración. Y veamos algunos pasajes que nos hablan de esto. Salmo 34:5, acompáñenme con su Biblia. Salmo 34:5, yo estoy leyendo la NTV, se los recuerdo constantemente. Dice así: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. El verso 4 de este Salmo 34 dice: oré al Señor. ¿Y qué? Y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Y el verso 5 confirma esta idea de una forma extraordinaria, poderosa. Dice: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. ¿Qué dice Dios? Buscar, mira hacia el cielo, contempla la grandeza como una forma de buscar más allá de lo que vemos a nuestro Dios. Salmo 123, verso 1 y verso 2. Dice así: levanto mis ojos a ti, oh Dios, entronizado en el cielo. Seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios, así como los sirvientes fijan los ojos en su amo, y la esclava observa a su ama, atenta al más mínimo gesto. ¿Qué dice? ¿Cómo compara la mirada hacia el cielo? Dice: levanto mis ojos a ti, oh Dios, que estás entronizado en el cielo. Y dice: seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios. Y lo dice como los sirvientes miran a su amo, o la esclava mira a su ama, esperando el más mínimo gesto. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Juan capítulo 16. Este pasaje es extraordinario. Juan capítulo 16 del verso 32. Dice así. ¿Recuerdan ustedes? Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Está hablando el Señor Jesús. Cuando ustedes serán dispersados, le está hablando a sus discípulos, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. He aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti. ¿Qué es lo que dice? Después de una advertencia que el Señor Jesús les hace a sus discípulos sobre el futuro que les espera, sobre este mundo lleno de violencia y de odio que los atacaría constantemente,
¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Qué les enseña? Voltea sus ojos al cielo y comienza a orar a su Padre y a pedirle que le glorifique. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Una mirada al cielo tiene el propósito de mirar y pedir ayuda, mirar y suplicar por su misericordia, mirar y darle gloria a Dios. Pero vamos a un ejemplo más antes de terminar. Hechos, capítulo 7. Ustedes recuerdan, este pasaje es tremendo. Hechos capítulo 7, el verso 55, que dice así. Voy a leer desde el 54. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? En los peores momentos, ¿qué peor momento hay que un momento así? Esteban está siendo apedreado. Bueno, ahorita lo están cuestionando, lo están golpeando y lo van a sacar a las afueras de Jerusalén para apedrearlo y matarlo. Y en medio, ¿puede haber un momento peor? ¿Habrá un momento peor que la muerte? ¿Habrá un momento peor que la persecución? ¿Qué dice la Biblia? Que en esos peores momentos, ¿qué podemos hacer? Mirar al cielo. ¿Y qué es lo que sucedió con este hombre llamado Esteban? Pudo admirar la gloria de Cristo. Eso es. Entonces, vamos a terminar. ¿Cuál podría ser la tentación? ¿Cuál podría ser el sentir en el corazón de los discípulos? La tentación tal vez de dudar de su llamado. Lo están persiguiendo, los están encarcelando, los difaman, les inventan falsas acusaciones, hay problemas políticos, hay persecución religiosa, hay persecución para todos ellos. ¿Podían ellos olvidarse de su llamado? ¿Podían darle la espalda y decir: esto es demasiado peligroso? ¿Podían negar al Señor Jesús? ¿Podían derrumbarse? ¿Podían ponerse a llorar? Recordemos aquel hombre, ¿se acuerdan del Dídimo de Tomás? ¿Qué dice la Biblia? Cuando oía de persecución: vamos a Jerusalén para que nos maten con el Señor. Oye, el Señor Jesús resucitó. No, yo no creo eso. ¿Podrían los discípulos haberse derrumbado? ¿Haber perdido la esperanza? Pero ¿qué es lo que les dijeron? ¿Cuál fue el mensaje, la palabra que Dios les dio a los discípulos por medio de estos dos ángeles y que les recordaron las palabras de Jesús? ¿Qué fue lo que le dijeron? Vayan a Jerusalén. Vayan, cumplan con su misión. Porque al mismo Jesús que vieron que se iba, de esa misma manera volverán a verlo. Y ese verso 11 anuncia el regreso de Cristo, no solamente el arrebatamiento, sino el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria, en poder, para reinar sobre la tierra. ¿Cuándo va a suceder esto? Después de la gran tribulación. Después de los 7 años de gran tribulación, cuando a punto esté el anticristo y todo el gobierno de los hombres a punto de destruir, acabar con Israel, el Señor Jesús regresará a Israel. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Señor y Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra
Porque dices en tu palabra, ahí al final, en el libro de Apocalipsis, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Señor bendito, bendito Dios y Padre, el día de hoy, en estos tiempos tan peligrosos, en este mundo tan violento, tan malvado, tan injusto, tan corrupto, en medio de tanta confusión filosófica, tanta confusión de ideas, pensamientos humanos, tanta confusión en religiones, donde el hombre se exalta a sí mismo como si fuera Dios. Cuando las guerras, cuando las enfermedades comienzan a desbordarse y cuando la humanidad comienza a darse cuenta que no hay solución, que el hombre no tiene solución para todos estos problemas, es el momento de mirar al cielo, de tener una mirada hacia ti y saber, Dios, que tú sigues teniendo el poder para cuidar, para salvar, para transformar la vida de aquellas personas que vengan a Cristo. Tu palabra dice que el hombre se rebeló contra ti. Y tu palabra dice que tú miras al hombre rebelde como si fueran tus enemigos. El hombre está destituido de tu gloria. Y no hay poder humano, y no hay manera humana de reparar esta separación. Tu palabra dice, bendito Dios, que tú, Dios santo, que tú, Dios de amor, que Dios de justicia, has de juzgar a todos los hombres. Que has puesto a Jesús como el juez de vivos y de muertos. Y el día de hoy, en medio de todo esto, al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra, Señor, queremos recordar que podemos mirar al cielo y que tú estás en ese trono, que nos has concedido tu espíritu, nos has concedido autoridad, nos has concedido tu espíritu, y que nos dijiste que en medio de toda la violencia, la injusticia, que en medio de todos los conflictos y problemas podíamos esperar, podíamos tener confianza, podíamos tener seguridad que tú habías vencido al mundo y que tú, Dios, tú, Señor, nos darías la victoria. Bendito Dios, te pedimos, fortalece nuestro corazón. Te pedimos que no dejes que nuestra fe falte. Te pedimos en el nombre de Jesús que en medio de todo lo que pasa, en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en medio de todo esto, tu palabra pueda fortalecernos. Que así como estos hombres al oír las palabras de los ángeles, de la misma manera nosotros al oír tu palabra, al venir a la Biblia, podamos ser fortalecidos. Que nuestro corazón sea transformado como fue transformado el de este grupo de discípulos, que dice tu palabra que regresaron llenos de felicidad, llenos de alegría, para vivir juntos, para vivir unánimes, para vivir, Señor, con un solo propósito, glorificarte, hacerte famoso en medio de todo ese mundo de conflictos. Y el día de hoy nos has llamado y nos has concedido a nosotros el mismo llamado, la misma misión: ir a todo lugar
y en todo momento, en donde sea que nos encontremos, que podamos disfrutar de tu presencia y pensemos siempre en vivir juntos para dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, bendice cada familia aquí representada. Señor, te pedimos que tu palabra pueda fortalecer y pueda consolar a aquellos que hoy están en medio de una enfermedad, aquellos que hoy están atravesando algún tipo de prueba. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas, Dios, cada iglesia local, que tú bendigas a cada una de las familias de tus hijos. Sostén la vida, Dios, de tu pueblo. Te rogamos que tu Espíritu nos llene, Dios Santo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu Hijo amado, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos al tiempo devocional de los diezmos y ofrendas y quiero citarles unos versículos del Salmo 1. Los primeros 3 versículos recuerden que dicen: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Creo que podemos empezar recordando el primer versículo. ¿Cómo empieza? Dice que la persona que hace todo eso es bienaventurada. En otras traducciones dice: cuán feliz, cuán dichosa es esa persona. ¿Cuál es una característica de una persona así? Que medita en la ley de Dios y que tiene contentamiento en ello. Y bueno, en cuanto a los diezmos y ofrendas, podemos recordar que es un mandato de Dios que nosotros participemos con nuestro patrimonio, que entendamos que le tenemos que dar un porcentaje, que es algo que Dios establece forzosamente, que podríamos decir esos son los diezmos. Y aparte Dios dice: da dadivosamente, da con generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en varias ocasiones nosotros tendremos que dar voluntariamente alguna ayuda o traer algo para la despensa, aparte de lo que Dios marca como un porcentaje. Y podemos ver varios pasajes en la Biblia donde las personas llegaban espontáneamente y daban a Dios algo de lo que Él les había provisto antes. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Si nosotros meditamos, si nosotros obedecemos, si entendemos que es parte del orden que Él establece para nuestra administración, dice: vamos a ser bienaventurados. Y podríamos pensar que a lo mejor esa bienaventuranza es algo subjetivo. Es un sentimiento de contentamiento y de sentirnos con paz y de sentirnos con gozo. Y creo que eso es correcto. Pero el versículo 3 empieza a describir la clase de vida que Dios establece para las personas que hacen eso. No es nada más algo subjetivo o alégrate, mira, te está yendo como en feria, pero tú alégrate, ¿no? Y repítetelo varias veces y sugestiónate. No, dice la Biblia que esa persona va a ser plantada. Podríamos pensar que los árboles no se plantan solos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Que Él establece el lugar donde vamos a vivir, donde vamos a habitar, donde vamos a ir desarrollando el plan de Dios. Dice que vamos a ser prosperados. Dice que vamos a ser como un árbol que está junto a corrientes de agua, que hace cosas, que da fruto. Dice que su hoja no cae. Entonces imaginémonos que las hojas son las acciones, las obras que nosotros tenemos, que prosperen, que sirvan para cosas buenas, que sirvan para que el plan de Dios se vaya extendiendo, que sirva para que nuestra vida tenga prosperidad. Dice la Biblia, su hoja no cae y aparte da fruto. Dios es lo que quiere hacer en nuestra vida, quiere bendecirnos, y también parte del fruto que produce en nosotros, que produce el Espíritu Santo, es obedecer a Dios en esta área. Entonces vamos a sentirnos contentos, vamos a decirle a Dios que nos inspire, que nos ayude a obedecerlo, a destinar parte de nuestros recursos y hacerlo con contentamiento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque eres muy bueno, porque has trazado este momento para participar en los diezmos y ofrendas.
desde antes de la fundación del mundo, y esa preparación incluye que nos has provisto de recursos suficientes para que nosotros aportemos, y te damos gracias, Padre, por la promesa que tú nos das. Dices que nos vas a bendecir, que vamos a ser como un árbol que da muchas frutas y que prospera. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque has escogido para nosotros un lugar, una época en la historia de la humanidad, porque has escogido en cada uno de nosotros desarrollar un plan. Y podemos también recordar lo que Jesús le decía a sus discípulos. Les decía: no teman, pequeña manada, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Bendito sea tu nombre, Padre. Tú nos prometes un reino. Tú nos prometes ser prosperados, Padre, así tan pequeños que seamos en lo personal o como manada, como rebaño, Padre, que seamos pequeñitos. Tú dices que nos amas y que nos vas a bendecir abundantemente. Te damos gracias, Padre, porque la bendición más grande que tenemos es la vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo, es que Él sea nuestro Señor y también se describe como nuestro amigo. Te damos muchas gracias, Padre, porque no hay mejor bendición, no hay mejor destino para cualquier ser humano que formar parte de tu familia y de ese grupo de redimidos. Y te bendecimos, Padre, porque lo has hecho una realidad en nuestra vida. Gracias, y te pedimos que recibas estos diezmos y estas ofrendas que ponemos delante de ti, y te damos también gracias porque sabemos que eso te da contentamiento. En nombre de Jesús, nuestro Señor amoroso. Amén. Y bueno, pues presencialmente aquí tenemos la oportunidad de ofrendar, pero a distancia lo pueden hacer en las cuentas que vienen, en la forma que viene en nuestras redes sociales. Entonces también los invitamos a que participen de esa forma a distancia. Y vamos a continuar con el servicio. Muchas gracias. Amén. Si quieres, ponte de pie. Vamos a despedirnos alabando a Dios. Alabando a ese Rey de Gloria. Al Rey que viene con fuego y poder. Al Rey que le cantaron: Hosana, Hosana al Rey de las alturas. Y hoy por eso te cantamos así, Señor. Veo al Rey de gloria entre nubes, fuego y luz. Todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. La alabaré.
más quiero ver. Quiero amarte como tú te amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Amén, Señor. A ti te cantamos Hosana en las alturas y en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Si tú quieres anexarte a algún estudio, tenemos estudios los martes y los viernes. Puedes acercarte con algún servidor y ahí te metemos a un grupo, están los links y todo. Recuerda que hay servicios los miércoles a las 6:30 en presencial y domingos a las 12 igual en presencial. Los esperamos.